Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar del futuro de los alimentos para la tercera edad. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a Borja y a Juan de Campofrío Healthcare por colaborar con este webinar. Y bueno, Edwin, muchísimas gracias a ti. Edwin es doctor en nutrición por la Universidad de Sevilla. Trabaja como docente y como investigador en el Hospital Universitario de La Paz y va a ser el ponente de este webinar. Informaros que este webinar está siendo grabado, se colgará en nuestro canal de YouTube y nada, luego lo podéis ver posteriormente. Así que nada, Edwin, cuando quieras empezar, comenzamos. Vale, pues muchísimas gracias, Ruth. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, yo soy Edwin y os voy a exponer hoy un seminario que va a tratar sobre la alimentación en la tercera edad y qué tipo de perspectivas a nivel de industria pues podemos estar encontrándonos en el futuro respecto a lo que sería la alimentación de esta población. Quiero agradecer al Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana que contaran conmigo para poder impartir este seminario y también a la División de Healthcare de Campofrío por ponerme en contacto con ellos, que la verdad que estoy muy agradecido. Bueno, voy a poner en versión completa. Entonces, se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues fijaos, vamos a dividir el seminario en 4 partes, en la cual vamos a empezar hablando de un poco de conceptos generales, más relacionados con lo que sería el envejecimiento, qué tipos podemos encontrar o cómo pueden clasificarse, incluso también para nivel clínico. Una serie de patologías asociadas que pueden ir acompañados a las personas durante esta etapa de la vida y alguna mención sobre los índices de salud poblacional. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre cómo debería de ser la alimentación y los requerimientos nutricionales en esta etapa vital y posteriormente ya entraremos de manera bastante rápida, para no alargarlo en exceso, sobre cómo podíamos valorar el estado nutricional del anciano. Ya por último, pues entraremos en la temática que va a tratar este seminario, sobre esas perspectivas que os he comentado anteriormente de la industria alimentaria, para que veamos por dónde pueden ir un poco los tiros a la hora de poder dar recomendaciones y de diseñar alimentos específicos para esta población. Pero lo primero, claro, tenemos que empezar por conceptos porque no podemos saber hacia dónde tenemos que ir si previamente no sabemos qué estamos tratando en el presente. Entonces, lo primero que hay que tener claro es una definición de envejecimiento. Podéis encontrar muchísimas, tanto en cualquier manual como por la Organización Mundial de la Salud, pero sí es cierto que yo cogí una de Delgado Silveira, de hace relativamente poco, en la cual nos comentaban que el envejecimiento pues, es un proceso que va cambiando y además que es totalmente natural y que poco a poco, con el paso de los años, va sufriendo una evolución que es completamente biológica y que no, digamos que no es algo raro en ese sentido. Por supuesto, el envejecimiento es una etapa que repercute muchísimo, tanto a nivel emocional como a nivel físico y funcional de la persona que está pasando por esa etapa. Y por supuesto, pues tiene un tiempo delimitado entre el momento en el que empiezan a aparecer una serie de condiciones fisiológicas y posteriormente, pues ya cuando el ser humano llega al final de su etapa vital con el fallecimiento. Sí que es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de los ancianos, necesitamos entender cuáles son las divisiones que se realizan. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, define el adulto mayor entre los 60 y los 65 años y a partir de los 65 definen diferentes estadios en función de la etapa en la que nos encontremos, distinguiendo pues, entre mayores jóvenes, ancianos, incluso personas muy longevas, cuando esa población supera los 80 años de edad. Tenemos que entender que, por ejemplo, en la actualidad pues, se calcula que hay una población mundial estimada de unos 600 millones de personas cuya edad es superior a los 60 años, pero se prevé que aproximadamente para el 2050 o el 2025, en función de las fuentes que consultéis, yo os la he puesto 2050 porque me parece bastante más realista, esta población pues, va prácticamente a triplicarse y serán aproximadamente unos 2 millones de personas aquellas que tengan una edad superior a los 60 años. Eso se traduciría porque una de cada 5 personas pues, sería capaz de vivir en un estado, dependiendo de la calidad de vida que tenga, con una edad superior a los 60 años.
Por tanto, como estamos yendo hacia allá y todas las perspectivas indican que esa población, pues es bastante, estas estimaciones son bastante realistas, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de definir cuáles son los retos que tiene la industria alimentaria y nosotros, sobre todo, como dietistas nutricionistas, para enfrentarnos a esa población. También me gustaría especificar un poco qué tipos de envejecimiento podemos encontrar según una serie de definiciones. Por ejemplo, nos encontramos con el envejecimiento cronológico, que básicamente pues, es el de la edad, el que está relacionado pues, con una persona que va a retirarse, que va a jubilarse, que va a terminar su vida útil. Y luego podemos encontrarnos el envejecimiento físico y el social. En el físico lo que se toman en cuenta son cambios que se producen en la persona y que, por ejemplo, a nivel de la postura, cuando caminan, el tema de las facciones, que también empieza a haber una cierta deplección a lo mejor de los depósitos grasos de la cara, empiezan a marcarse más los huesos de la mandíbula, los pómulos, el color del pelo, la piel. Es decir, hay una serie de cambios que son totalmente percibibles por las personas que los rodean y que además están relacionados a una alteración de forma notable en las actividades cotidianas de esta persona. Mientras que, por otro lado, el envejecimiento social, digamos que se entiende desde un punto de vista del rol que desempeña esa persona en la sociedad, o el papel en ese sentido. Entonces, no es de extrañar cuando siempre se relaciona a las personas más mayores con una especie de rol de apoyo a la familia principal a la hora de tener pues, que criar a los nietos o tener que desempeñar algunas funciones de apoyo incluso a sus hijos, aunque estos ya estén en la etapa adulta. Tenemos que tener en cuenta también que toda esa serie de cambios pues, pueden afectar a un nivel nutricional, como por ejemplo es la disminución de la ingesta de alimentos e incluso si aparece algún tipo de patología o de enfermedad más relacionada con el sistema locomotor, pues a una disminución de la actividad física. ¿Esto qué pasa? Pues que conlleva que los compartimentos corporales empiezan a modificarse en cuanto a las proporciones. Muchas veces la grasa aumenta, mientras que la masa muscular suele disminuir en estas personas. Por eso no es de extrañar que a lo largo de toda la etapa de la senectud pues podamos encontrarnos personas tanto por debajo de lo que sería el peso normal como por encima. Podemos encontrarnos cualquiera de los casos. Independientemente de esta situación, se va a provocar un deterioro a nivel físico, social e incluso anímico de la persona, que va a provocar una serie de cambios que al final van a hacer que este tipo de población se presente muchísimo más vulnerable que a lo mejor pues, un adulto mayor o un adulto más joven. En este sentido, tenemos que tenerlo en cuenta para saber dónde tenemos que actuar. Luego, a nivel clínico, también podemos encontrar diferentes definiciones, como por ejemplo son el anciano sano, el anciano enfermo o incluso el anciano frágil, que pueden ser muy parecidas, pero que sí que las debemos de tener en cuenta para establecer diferencias. Por ejemplo, el anciano sano simplemente es una persona de edad avanzada que no tiene una enfermedad y cuya capacidad funcional pues, se conserva relativamente intacta. Y es una persona que es independiente para todo tipo de actividades básicas e incluso instrumentales a lo largo de su vida diaria, que por supuesto no presenta una problemática ni siquiera mental o social derivada de ese estado de salud en el que se representa. Eso sería el anciano sano. Mientras que en el enfermo es aquel que sí que presenta una enfermedad aguda y que se comportaría de forma muy parecida a lo que sería un paciente enfermo adulto. Este tipo de personas pues, son las que pueden acudir a consultas o que pueden ingresar en los hospitales por algún hecho totalmente puntual, pero no suelen presentar, podríamos decir, otras enfermedades a nivel mental o social de manera crónica, sino que sus problemas de salud pues, se pueden atender y se pueden resolver con relativa normalidad por un servicio sanitario. Por el contrario, ¿qué sucede con la definición de anciano frágil? Pues que el anciano frágil es aquel que conserva su independencia, pero de una manera un poco precaria. Y se encuentra en una situación de algo riesgo que podría implicar que se volvería un adulto dependiente. Entonces, este tipo de ancianos suelen ser personas que presentan una o varias enfermedades de base, que ya se pueden volver completamente crónicas, y que provocan pues, un equilibrio un poco delicado en torno a lo que es su vida con el entorno, y sobre todo con su familia, más bien dicho. Entonces, pues en estos casos hay procesos que son súper recurrentes, como por ejemplo las infecciones,
el hecho de que tengan una menor estabilidad, pues son más propensos a caerse, a tener cambios en la medicación en función de si funciona o no, a estar hospitalizados durante un gran periodo de tiempo. Y al final, pues estos ancianos frágiles tienen la capacidad funcional pues bastante mermada. Si nos centramos en ese anciano frágil, que puede tener ciertas patologías crónicas asociadas, indiscutiblemente tenemos que estar hablando de las principales enfermedades que pueden aparecer o que pueden establecerse durante muchísimo tiempo o prácticamente no irse en este tipo de población. Si os fijáis en los datos que presento aquí sobre la encuesta nacional de salud que se realizó en el 2017, que por el momento pues, son los últimos que están más estudiados, si nos damos cuenta, las mujeres entre 75 y 84 años suelen ser las que presentan mayores problemas a nivel de hipertensión, de artrosis y colesterol, mientras que los hombres en la misma franja de edad, pues parece ser que tienen el porcentaje más elevado de diabetes, aunque es muy similar en cuanto a las mujeres del mismo rango de edad. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que nos vamos a encontrar con una población que, si nos fijamos bien, va a tener estrecha relación con lo que sería la alimentación, porque solamente con el hecho de presentar una hipertensión arterial ya hay que establecer ciertos cambios a nivel de alimentación. La presencia de artrosis también nos va a marcar importantes necesidades respecto a algunos micronutrientes y sobre todo a nivel de la actividad física. Y por supuesto el colesterol alto y la diabetes implican ya pues, una implicación de la dietoterapia importante para poder tratar a estas personas prácticamente ya para el resto de lo que quedaría de su vida. Hay otros datos en los que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología pues, estima que aproximadamente un 73% de estas personas que son mayores de 65 años pues, presenta al menos una de las patologías crónicas que hemos visto con anterioridad. Y al igual que hemos recalcado cuando hemos definido todos los tipos de ancianos que podríamos encontrar, esto lleva consigo que la persona consuma un alto consumo de medicamentos. En un principio no debería de afectar a nivel nutricional, pero sí que es cierto que hay algunos medicamentos que pueden tener algún efecto norexígeno, por el cual hagan que el anciano presente un menor apetito o que tengan alguna interferencia con algún compuesto alimentario que al final provoque una disminución de la biodisponibilidad de algún micronutriente, ya puede ser una vitamina, ya puede ser un mineral, etc. ¿Esto en qué se traduce finalmente? Pues que hay una mayor mortalidad en este sentido y que puede afectar sobre todo a algunas partes de, algunas enfermedades básicas como pueden ser la insuficiencia cardíaca, la demencia o la SEPA. Que estas tres patologías, digamos que son las que no solamente por el carácter crónico, sino por episodios, pues son las que generan al final una mayor mortalidad, destacando la demencia como, pues prácticamente como una de las patologías más extendidas y que más preocupa a este tipo de colectivo. También debemos hablar de los índices del estado de salud poblacional, en el que probablemente pues, encontraréis algunos que os sonarán, como la esperanza de vida, pero también tenemos que hablar de los años de vida saludable y de la esperanza de vida de buena salud. La esperanza de vida, que es el primero, pues es la manera más clásica de aproximarse al estado de salud de la población. Y es un indicador que refleja no solamente el nivel de salud, sino pues, el nivel social, el nivel económico y el sanitario en un lugar concreto. La esperanza de vida, pues a una edad determinada, es el promedio del número de años que se espera que viva una persona de esa edad, si se mantienen pues una serie de tendencias específicas sobre mortalidad. Por ejemplo, desde principios del siglo XX, pues la esperanza de vida siempre ha sido superior en las mujeres que en los hombres, aunque ha habido cierto incremento paulatino en esa diferencia a favor de las mujeres. Y en España, en 2019, por ejemplo, la esperanza de vida de los hombres se fijó en 80,9 años, mientras que para las mujeres era de 86,2. Entonces es importante recalcar el nivel al que vamos a llegar probablemente y que las generaciones actuales podrían incluso superarlo con el paso del tiempo, una vez que se actualicen todos estos datos epidemiológicos. Por otro lado, los años de vida saludable se basan, digamos, que en la mortalidad y en la limitación de la actividad. Y es una variable que permite sintetizar en una sola medida no solamente la duración, sino también pues, la calidad de vida. Los datos que yo manejo, por ejemplo, en España, es que al nacer en 2017, pues era aproximadamente de 63,9 años en hombres y de 62,5 años en mujeres. Y el último, que es la esperanza de vida de buena salud, creo que es un índice muy, muy, muy interesante, porque podría ser similar a los años de vida saludable, pero digamos que el interés principal de esta variable se centra en la evaluación en años del impacto que sobre esa calidad de vida pues, puede ejercer la presencia de enfermedades y de problemas de salud.
Y en España, en el 2017, pues esa esperanza de vida de buena salud se situaba en 61,9 años para los hombres y en 59,9 para las mujeres, como datos epidemiológicos que creo que debemos de tener en cuenta. Con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Pues que hay un deterioro funcional que provoca cierta discapacidad e incluso dependencia de este colectivo, que por supuesto va a tener una influencia en los requerimientos nutricionales. Por tanto, ¿cuál es la importancia que tiene la alimentación en este colectivo? Fijaos, si nos fijamos, por ejemplo, en unas recomendaciones hechas por diferentes autores, vemos cómo la cantidad de energía se establece en unas 30 kilocalorías por kilogramo de peso y día, las proteínas en un porcentaje relativamente normal, quizá un poco más elevado de los 0,8 gramos por kilogramo de peso, que es lo que se recomendaba en el adulto, en circunstancias normales. Que los hidratos de carbono pues, pueden estar a lo mejor incluso un poco más disminuidos. Aquí pone 50 y 60%, pero en algunas fuentes podéis encontrar que es un poco inferior, incluso entre 45 y 55%, disminuyendo el consumo de azúcares. Pero ojo, sí es cierto que en muchas ocasiones los requerimientos nutricionales del anciano, por una serie de motivos por los que no vamos a entrar, se puede utilizar la presencia de azúcares para aumentar el apetito. Entonces hay veces que es, digamos, preferible, que no recomendable, el utilizar algunos productos que puedan tener una cantidad razonable y evidentemente no exacerbada de azúcares en estrategias a lo mejor de ancianos pues, que puedan presentar algún tipo de problema de anorexia, no como la enfermedad, sino como el hecho de pérdida del apetito. Hay otra serie de componentes en los que tampoco vamos a entrar, porque, bueno, una vez que los podéis ver aquí en la diapositiva, pero sí que quiero entrar en digamos, en cómo se puede afectar estos requerimientos nutricionales a través de diferentes factores, porque de igual manera pues hay cambios en el envejecimiento que conllevan que la alimentación se pueda modificar. Por ejemplo, los factores físicos serían todos esos problemas relacionados con la masticación, la salivación, la deglución incluso, puede que un déficit mental e incluso un deterioro a nivel sensorial. Eso también hace que muchos alimentos e incluso productos que están destinados a la tercera edad pues tengan un sabor quizá un poco más potente del que se podría esperar para un adulto sano. Posteriormente nos encontramos con factores fisiológicos, como pueden ser a lo mejor la disminución del metabolismo basal, trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, cambios en la composición corporal, que ya hablamos de ellos con anterioridad, e incluso interacciones entre fármaco y nutrientes, que provocan pues, que todos estos compuestos al final se vean un poco comprometidos. Si pasamos a los alimenticios, por ejemplo, debido a la dieta de los ancianos, pues se suele restringir en muchas ocasiones las frutas y las verduras frescas. En el caso de las verduras muchas veces es porque ellos no las pueden consumir de una manera cruda y a lo mejor pues tienen que consumirlas siempre en una manera de puré o de otras formas en las cuales la masticación no se ve afectada. Y por esta razón en muchas ocasiones se recomienda que pueda haber cierta suplementación vitamínica o de mineral que podría mejorar el estado de este colectivo en el caso de que no pudieran llegar a todos esos requerimientos. Si nos centramos a lo mejor en otros factores, como pueden ser los psicosociales, pues encontramos a lo mejor ancianos que se encuentran en situaciones de exclusión social, que tienen una limitación de los recursos, unos hábitos alimentarios que son inadecuados porque no han recibido una correcta educación nutricional, o incluso pues, un estilo de vida o una soledad porque hayan perdido al cónyuge en ese sentido. En los factores ambientales lo que se estudia es pues, si pueden, por ejemplo, convivir con sus familias o no, si conviven solos, si ya presentan una malnutrición previa derivada a lo mejor de la forma de alimentarse de esa familia. Y por tanto, pues hay que detectar esos problemas nutricionales en este grupo. Lo que pasa es que hay veces que pueden ser un poco complejos. Pero todas estas dimensiones tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de tener que hablar de la nutrición. ¿Por qué? Pues porque pueden aumentar el riesgo de desnutrición. Y aquí tenemos que hablar de tres conceptos que en ocasiones pueden usarse de manera similar, pero no lo son. De hecho, recientemente pues, hay unos autores que los han definido de la siguiente forma. Por ejemplo, la sarcopenia sí que es una enfermedad relacionada con el sistema muscular, que también se relaciona al mismo tiempo con la edad. En ese caso estaríamos hablando de una sarcopenia primaria, mientras que si está asociada a lo mejor al padecimiento de alguna otra patología, pues estaríamos hablando de sarcopenia secundaria. Sin embargo, la malnutrición como tal, digamos que es un sinónimo al que podemos usar casi parecido a la desnutrición, porque digamos que es como un anglicismo en ese sentido. Y lo único que trata es de definir un desequilibrio nutricional.
Pero en ese sentido, la malnutrición no incluye en esa definición que tenga que afectar al sistema muscular. Para eso está la sarcopenia. Mientras tanto, la caquexia, aunque también afecte de una manera directa a lo que es el sistema muscular, es un síndrome multifactorial. Es decir, no solamente está asociado a lo mejor a un proceso fisiológico o a la edad, sino que depende de otros factores. Y generalmente suele asociarse a una enfermedad subyacente. Lo que pasa es que se ha conceptualizado pues como un tipo de enfermedad que deriva de la malnutrición y que se puede asociar incluso en ocasiones a alguna enfermedad relativa a las inflamaciones crónicas intestinales. Pero es importante que los tengamos en cuenta para poder usarlos con suficiente propiedad. Entonces, a través de la alimentación, el papel que deberíamos de tener como dietistas nutricionistas es el de prevenir que el estado de este colectivo llegue a un nivel en el que la calidad de vida pues, no sea la más idónea, y por supuesto el que debamos usar una serie de herramientas para poder detectar casos de desnutrición o de malnutrición a tiempo y evitar que vayan a peores. Por eso la valoración del estado nutricional en el caso de los ancianos es importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, el cribado nutricional es el primer paso para para esa valoración nutricional que se puede realizar en este colectivo y tiene que poder ser accesible al mayor número de pacientes. Es decir, tienen que utilizarse una serie de técnicas que sean sencillas para que ese cribado pueda ser eficaz. Porque si no logramos detectarlo a tiempo o si no logramos especificar de alguna forma que ese paciente o que esa persona a la que estamos atendiendo puede incluso encontrarse en un riesgo de estado nutricional, cuando volvamos a verlo es probable que ya no sea tarde, pero sí sea mucho más complicado revertir esa circunstancia pues, que lo lleva a padecer algún tipo de patología. Entonces, por supuesto, hay muchísimas técnicas de cribado, pero en el caso de la población diana que tratamos ahora mismo, que puede ser el colectivo de la Senectud, pues existen una serie de cuestionarios como puede ser el MNA o el GNRI o el MAST, que son herramientas relativamente rápidas que permiten detectar si esa persona pues, requiere de a lo mejor un análisis más profundo para poder diagnosticarlo o si simplemente pues, tiene que seguir con una serie de recomendaciones para evitar que se mueva de ese cribado. En el momento en el que ya se genera un diagnóstico, pues hay que usar otro tipo de herramientas. La más utilizada, por lo menos en el hospital donde yo me encuentro, es la valoración global subjetiva, pero sí es cierto que cada vez se está implementando más una nueva vertiente de diagnóstico caracterizada por GLIN. No sé si alguno o alguna de vosotras lo conoceréis, pero el GLIN es una iniciativa en lo que está pues, relacionada con lo que sería la prioridad de adoptar criterios para un consenso global para que la prevalencia de la desnutrición o las intervenciones que se utilicen en este tipo de colectivos y los resultados pues, se puedan comparar a nivel mundial. Es decir, sería como una estandarización de los diferentes métodos diagnósticos que se pueden utilizar en hospitales en todo el mundo para que el concepto de desnutrición y esos criterios sean lo más unificados posibles. Y ya, una vez que se establece ese diagnóstico, lo más probable es que la persona necesite pues un tratamiento de soporte nutricional para poder paliar y dejar atrás, en la medida de lo posible, ese estado de desnutrición. También es cierto que cuando intentamos realizar una valoración de la ingesta dietética en este colectivo, a veces puede ser un poco complicado, especialmente en aquellos métodos en los cuales la memoria del individuo pues, pueda tener un papel importante a la hora de la recogida de datos. Por eso suelen utilizarse principalmente métodos retrospectivos y los recordatorios de 24 horas suelen ser los más sencillos porque incluso con ayuda de un familiar es mucho más fácil recabar datos que a lo mejor en una frecuencia de consumo de alimentos en los cuales pues sí que tiene que retraerse en el tiempo e incluso en la historia dietética en la que tiene que dar una serie de detalles que a lo mejor la persona pues no está capacitada para poder hacerlo. En este sentido, cuando ya una vez se ha establecido un diagnóstico, también hay una serie de tablas que podéis encontrar en un documento de consenso de la SEMPE y de la Sociedad Española de Geriatría, en las cuales, pues en función, por ejemplo, del peso en gramos, pues podemos establecer si el individuo, en función del sexo también, pues se establece en unos percentiles de la población aptos o no. Y de esa forma, pues podemos clasificar si se encuentra a lo mejor en un estado de malnutrición o en normopeso o incluso, ¿por qué no?, en sobrepeso u obesidad, dependiendo de su situación. También hay otra serie de medidas que se establecen, como por ejemplo la pérdida de peso en un tiempo determinado, que son muy útiles sobre todo para ver una evolución relativamente rápida de cómo la malnutrición o la desnutrición puede provocar cambios fisiológicos en el individuo que haya que detectar a tiempo. Entonces hay diferentes clasificaciones, desde un individuo que está normal hasta una desnutrición severa, que serían los diferentes estadios.
En muchas ocasiones también nos podemos encontrar que, independientemente de que el peso es una variable importante, el tema de la altura puede ser un problema si la persona no está capacitada para levantarse. Entonces también hay una serie de tablas que nos pueden ayudar para establecer cuál es la talla de tanto de un hombre como de una mujer en función de si medimos la altura de la rodilla o u otra fórmula dependiendo de la fuente a la que acudamos. ¿Vale? En algunos casos sí que es verdad que necesitaremos ciertos pliegues y ciertos perímetros, pero en otros a lo mejor simplemente con la edad y con esa medida de altura sería suficiente. Y por supuesto, a nivel de IMC, también se establecen una serie de diferencias para este colectivo anciano para establecer qué se consideraría normopeso en esa franja de edad, que por supuesto es completamente distinta a lo que dice pues, la Organización Mundial de la Salud, en referente a el adulto sano. Entonces, estas tablas son muy útiles para poder establecer una evaluación consecuente en este colectivo. Y por supuesto, pues una medida y concretamente un perímetro que sí que establece cierta eficacia y que parece ser que está bastante validado en este colectivo es la circunferencia de la pantorrilla, que se establece generalmente en un nivel de 31 centímetros, también en función de la edad, del peso y de la talla, en hombres y mujeres para poder establecer este estado de desnutrición. Entonces, una vez que ya hemos visto todo esto, hay que centrarse hacia dónde va esta alimentación del futuro, es decir, qué es lo que se espera que se desarrolle para este tipo de colectivos. Pues bien, no sé si conoceréis el concepto de nutrición personalizada, pero sí es cierto que en los próximos años probablemente dará bastante de qué hablar, porque no solamente tendrá en cuenta esos cambios fisiológicos del individuo, sino cómo una serie de factores ambientales pueden regular de alguna forma esos factores internos y esas interacciones de dentro del individuo que tienen mucha base genética en ese sentido. Todavía es una ciencia que puede estar un poco, pues quizá poco explotada, pero que en los próximos años probablemente sufrirá un boom. Y esto nos permite diseñar una serie de alimentos que son muy específicos para estas poblaciones. Por ejemplo, en el caso de los suplementos nutricionales orales, que sí que es cierto que tienen una serie de beneficios, sobre todo porque pueden modificar la textura, pueden estar enfocados a un colectivo que pueda presentar diabetes o que tenga problemas de disfagia, pues sí que es cierto que el uso puede ser bastante importante. Y de hecho, en algunas ocasiones no solamente esos suplementos, sino que se utilizan una serie de espesantes que permiten pues que una textura puré o incluso una textura de zumo puedan pasar a unas texturas que sean más fáciles para aquellas personas que presentan una disfagia bastante incipiente. Eso sí, los suplementos siempre tienen que tener en cuenta una serie de incorporación de vitaminas y de minerales que pueden ser beneficiosas para este colectivo, disminuyendo el sodio, las grasas saturadas, incluso los azúcares añadidos. Y por supuesto, teniendo en cuenta si hay algún tipo de intolerancia, por ejemplo, como la lactosa, que siempre suele ser la que más encontramos en este colectivo, o de alergias que puedan afectar. Entonces, cuanto más podamos adaptarlo a esas necesidades del individuo, mejor estarán cubiertos. Una perspectiva muy interesante que probablemente se empezará a desarrollar en los próximos años es la impresión en 3D, que no sé si la conoceréis previamente, pero hay algunas empresas, como por ejemplo la empresa Cocus, de aquí de España, que sí que está dando ciertos pasos para la impresión en 3D. A día de hoy no se está implementando a un nivel hospitalario, ni siquiera clínico, pero sí es cierto que puede ser muy interesante, sobre todo por el uso de hidrogeles, que algunos autores pues, defienden que son bastante más útiles que a lo mejor pues, los compuestos de hidrogeles derivados de animales, de mamíferos, y prefieren que sea a lo mejor de otras fuentes como el pescado, incluso la piel de pescado, reaprovechando de esta forma una serie de subproductos para darle un valor añadido. Eso sí que va a ser muy importante de cara a la nutrición del futuro en este colectivo porque puede dar mucho de qué hablar. El tema de las proteínas, por lo que hemos comentado antes de la posible aparición de sarcopenia. Sí es cierto que si la persona consume muy pocas proteínas, hay que aumentarle el contenido que se puede introducir en la dieta. En algunos estudios, como el que pongo aquí de Chapman, sí que recomiendan que esa ingesta de proteínas pues, tenga que realizarse después del ejercicio para que pueda ser lo más útil posible. Y de hecho recomiendan aproximadamente una dosis de 30 gramos dividida en 2 veces al día para poder incrementar ese contenido de proteínas, que además parece ser que tiene cierta influencia en pacientes que tienen diabetes mellitus 2. Pero ¿qué es lo que sucede? Que claro, tenemos que tener en cuenta cuáles son los niveles de proteínas que podemos incluir en la dieta.
En el caso de los individuos sanos, ancianos, pues se establece aproximadamente entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo, mientras que en individuos que tengan una enfermedad crónica o aguda, esa cantidad aumenta un poco. Y en el caso de enfermedades graves, podemos llegar incluso hasta los 2 gramos, pero también atendiendo a el estado renal del individuo, porque no podemos incrementarle el contenido en proteínas si se presenta alguna patología relacionada con este órgano. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la industria referente a las proteínas? Primero, explotar el uso de las proteínas procedentes de legumbres, como por ejemplo la harina de guisante o la harina de garbanzo, que cada día hay más proyectos a nivel de innovación que pretenden crear alimentos que incorporen esta serie de harinas para volverlos más saludables para este colectivo. Y luego tenemos otras fuentes que a lo mejor en el colectivo del que estamos tratando, pues quizá no sean las preferidas, por muchos motivos, que serían las algas, que se considera ahora mismo un superalimento porque tienen una fuente importante de omega 3 y otra serie de micronutrientes. Y recientemente, no sé si habéis escuchado la noticia, pero antes de las vacaciones de verano, pues sí que se aprobó el uso de ciertos insectos o de la harina de ciertos insectos para el uso alimentario. Evidentemente, creo que quizás es muy pronto para poder incorporar este tipo de productos, por lo menos en el contexto europeo, donde el consumo de insectos no está tan extendido como a lo mejor en otros países, pero tampoco sabemos cuál va a ser la evolución de aquí a X años sobre ese sentido. En el caso de las algas, probablemente habréis encontrado algunos productos en el mercado que presenten o espirulina o clorela, que son las dos que están ahora mismo aprobadas por la EFSA para poder utilizarlas en diferentes tipos de productos. Y sí es cierto que tienen mucha importancia por presentar pues, fenoles, por presentar una serie de vitaminas, incluso de ácidos grasos poliinsaturados, que pueden beneficiar a este colectivo. Por otro lado, también podemos encontrar otros productos como los probióticos, que lo que se pretende es que ejerzan una influencia en lo que sería la microbiota de estas personas ancianas. Sí que es verdad que hay una serie de productos que empiezan a introducir estudios que han probado pues, el contenido de bifidobacterias y lactobacillus o incluso de bifidobacterium, que digamos que ejercen por un lado un incremento de algunas cepas beneficiosas, como la Akkermansia, que es una cepa bastante nueva y novedosa que tiene bastante potencial a nivel actual, y la disminución de otras que a lo mejor pues no lo son tanto, como por ejemplo los clostridiales o el Lubacterium, que suelen dar bastantes problemas a nivel de gases y a nivel de síntesis de algunos productos. Sin embargo, también podremos hablar de los paraprobióticos, que ahora pues, puede ser un palabra un poco complicado, pero digamos que son esos microorganismos que están completamente inactivados, es decir, que están muertos. No van a ser como los microorganismos vivos de un yogur, no van a ser un probiótico, sino que está totalmente, por decirlo mal y pronto, son microorganismos muertos en ese sentido. Pues parece ser que debido a una serie de sustancias o de compuestos que pueda haber en las paredes de estos microorganismos, pues pueden mejorar a nivel inmunológico la respuesta inmunitata y adaptativa, pueden tener propiedades incluso antiinflamatorias y, al igual que pasaba con los probióticos, pueden tener cierto efecto antagonista respecto a algunas cepas patógenas. Pero, bajo mi punto de vista, creo que es necesario que se hagan más estudios para comprobar si realmente se puede hacer una mejora de la microbiota con este tipo de productos o no. Y por último, tenemos que hacer referencia a una serie de compuestos bioactivos como el omega 3, el beta-hidroxibeta-metilbutirato o incluso la colina, que se han visto que tienen ciertos efectos, sobre todo a nivel cognitivo, a nivel de mejora del sistema muscular e incluso del sistema óseo. Hay una serie de estudios que parece ser que le dan muy buenas propiedades. Sin embargo, quizás sería un poco precipitado aventurarse respecto a lo que sería una inmunonutrición para la tercera edad, porque todavía es necesario bastantes más estudios que especifiquen si el término de inmunonutrición es lo suficientemente efectivo para la población adulta normal para después poder trasladarlo a otros colectivos. Entonces, quizá de momento hay que usar esta palabra con ciertas reservas. Por supuesto, también se está estudiando otro tipo de fuentes de grasas saludables, aparte del aceite de oliva, como por ejemplo puede ser el reaprovechamiento de sus productos, como ya vimos con anterioridad, de los huesos de algunas semillas, como por ejemplo el aguacate, la calabaza, la cereza, la papaya, la granada, incluso las chirimoyas. Se intenta ver pues, si de alguna forma se pueden extraer esos aceites de origen vegetal que también darían paso a un mejor perfil de esos productos que se quieren fabricar, sobre todo de cara a la prevención de enfermedades cardiovasculares y del estrés oxidativo. Y también, aparte de eso, pues hay otra serie de compuestos que ya sea por su reaprovechamiento como fibras o por la extracción de compuestos bioactivos que pueden salir de diferentes productos y que permitirían añadir un valor
a esos suplementos nutricionales orales o incluso a los alimentos en el caso de que estemos ante un producto diseñado específicamente para las personas de la tercera edad. Y sobre todo, el mensaje que sí que me gustaría que os llevaras hoy es de una frase de Pitágoras que me parece bellísima, que dice que una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Entonces, tenemos que enfocarnos en que no solamente aumentar esa esperanza de vida, sino que los años de vida saludable que tengamos sean lo mejor posible. Y qué mejor forma que hacerlo pues a través de la alimentación y sobre todo en las etapas de adultos, para que cuando lleguemos a esta etapa de ancianos pues podamos hacerlo de la mejor manera posible. Y nada más, solamente quería agradeceros por escucharme durante esta exposición del seminario. Os dejo mis direcciones si surge alguna duda o tuvierais que preguntarme algo. Y nada, espero poder veros en otra ocasión. Muchas gracias. La compañera. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias por este webinar porque ha sido muy interesante. Además, lo has explicado, bueno, fenomenal. A mí me ha encantado. La verdad es que es un tema que me gusta y me ha parecido muy interesante. Ahora, si queréis hacer algún tipo de pregunta o alguna cuestión que os parezca, podéis activar los micros si queréis o ponerlo por el chat. Si tenéis alguna duda o algo que le queréis preguntar a Edwin. Y nada, vamos a esperar a ver si alguien quiere preguntar algo. Bueno, me ha parecido muy interesante las perspectivas futuras de las que has hablado. Me gustaría preguntarte si hay alguna por la que apuestas. Si hay algo que digas, mira, a mí esto, yo apostaría por esto. A ver, de momento el tema de la suplementación con harinas procedentes de legumbres me parece lo más factible y lo que puede tener una repercusión inmediata, sobre todo porque son proteínas vegetales, que es cierto que muchas veces pues cometemos el fallo de poder desequilibrarlas con respecto al consumo de proteínas animales y que por supuesto pues las legumbres tienen muchísimas propiedades asociadas en cuanto a la protección del cáncer de colon y por supuesto a niveles de saciedad y niveles de inclusión de otra serie de compuestos como la fibra soluble, que sobre todo en el anciano es muy importante que la tengan. Entonces, por el momento, yo apostaría por eso. ¿Qué pasa con otra serie de compuestos como, por ejemplo, los bioactivos? Que también van muy ligados, lamentablemente, al desarrollo de productos que pueden incluso considerarse ultraprocesados. Entonces, bajo mi punto de vista, es un arma un poco de doble filo, porque el hecho de que un producto que pueda ser procesado y que en primera instancia pudiera parecer saludable, el hecho de que incorporen un compuesto bioactivo podría hacer perder un poco la validez del producto si la otra composición de micronutrientes o de macronutrientes del producto no es lo suficientemente saludable. Entonces, yo me sigo quedando de momento con las legumbres. Sí, además muy interesante eso porque sí que es cierto que encontramos también en el mercado suplementos para personas mayores o demás que pues siempre te meten algún, algún compuesto bioactivo de estos un poco, ya no tanto por sus propiedades, sino un poco por marketing, ¿verdad? Porque no Exacto. tienen en cuenta otras cosas, no porque realmente no sea efectivo, sino porque no tienen en cuenta otros compuestos Exactamente. de ese producto. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, la verdad. Vale, pues no sé si alguien se anima. Si tenéis que hacer alguna... Vale. Vale, pues bueno, parece que nadie tiene ninguna duda, Edwin. Lo has explicado muy bien. Vamos, ha sido un webinar muy interesante. Y nada, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, lo que sea, también podéis escribir al colegio. Así también nos, vamos, aunque aparezcan aquí tus datos y nos ponemos en contacto, lo que sea. Y nada, recordaros eso, que este webinar está siendo grabado y se subirá a YouTube, por si acaso luego lo queréis ver. Y nada, por mi parte estaría. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Ha sido un webinar muy interesante. Mira, aquí ya lo pone. Me encanta la presentación, de verdad que ha sido muy bueno. Muchas Bueno, gracias gracias. a Campofrío también Healthcare por hacerlo posible. Y bueno, a todas las personas que estáis conectadas y ya te digo, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en poneros en contacto, sin problema. ¿Vale? Vale, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.